Bien, vamos a hablar ahora en este segundo webinar. Bienvenida, soy Fernando Swilly. Este segundo webinar va a anunciar formalmente el cambio de fernandoswilly.com a mujerinfopreneur.org. Esta semana terminaré de hacer toda la migración. Probablemente si estás viendo esto grabado ya te haya tocado que todo esto esté migrado a Mujerinfopreneur 40. La sesión de hoy es una sesión que tiene poca información, pero que requiere mucha asertividad de tu parte y mucha acción. Mira, hay muchas formas de emprender. Esta serie de webinars hablan de emprendimiento para mujeres infopreneurs. ¿Qué diferencia hay entre entrepreneur e infopreneur o emprendedor e infopreneur? O emprendedora e infopreneur. La diferencia es que el emprendimiento es desde el conocimiento que tú tienes. Es decir, no es un emprendimiento en donde vamos a aprender a fabricar guacamole o donde vamos a aprender a poner un negocio físico, sino es un emprendimiento en donde vamos a usar lo que sabemos para emprender. El emprendimiento requiere que hagamos un inventario de lo que sabemos. Ese emprendimiento requiere que identifiquemos qué es lo que sabemos, que identifiquemos lo que nos hace diferentes. Y a veces, y esto quizá te cause curiosidad entender por qué lo digo, a veces lo que sabemos no es lo que vendemos. A ver, si me estás proponiendo ser emprendedora desde lo que sé, pero me estás diciendo que a veces lo que sé no es lo que se va a vender, ¿a qué te refieres? Entonces, quiero llamar tu atención a estos dos elementos. Uno es emprendimiento como broker y otro es emprendimiento como reportero. El emprendimiento en estilo de infopreneur reportero es el de una persona que conoce mucho una industria, un sector, un tema, identifica a una gran cantidad de personas en ese sector, en esa industria, en ese tema, a quienes conoce o a quienes puede acceder, ya sea presencialmente o online, en vivo o online para grabar, y a quienes puede entrevistar para a través de lo que va aprendiendo de ellos crear cosas. Por ejemplo, el libro de inteligencia emocional de Goleman fue escrito a raíz de una serie de trabajos de coaching que él fue viviendo y los vivió en varias etapas. Goleman hizo un primer trabajo con una empresa que le pidió que le ayudara a identificar en esa empresa o en esa industria porque había personas que tenían muy alto desempeño, porque había personas que tenían un desempeño promedio y porque había personas que tenían un desempeño bajo. El primer estudio que antecede al libro de inteligencia emocional que hace Goleman descubre hace muchos años que la problemática de los empleados de promedio versus los de alto desempeño tenía que ver con el dominio de ciertas competencias laborales en industrias y áreas de trabajo específicas. Entonces el mundo empieza a cambiar, se empiezan a escribir libros y se empiezan a crear programas de educación para ejecutivos y empleados en las empresas y en las industrias con base en lo que hoy conocemos como competencias. Pasan los años y vuelve a suceder lo mismo, a pesar de que todos están siendo capacitados en competencias, vuelve a haber empleados de muy alto desempeño, empleados de medio desempeño y empleados de bajo desempeño. Sí estaba en una escala más arriba que como habían empezado, pero seguía viendo esa curva, ¿no? Alto desempeño, medio desempeño y bajo. Vuelven a hacer el estudio y ahí es donde nace la serendipia de la inteligencia emocional. Goleman detecta que lo que hace diferentes a las personas que tienen muy alto desempeño con respecto a las promedio y a las bajas es la inteligencia emocional. Esta historia la cuento porque Goleman, independientemente de que trabaja en el mundo de la consultoría, el coaching y la mentoría, funge en el proceso como un reportero que hace todo un proceso de investigación y empieza a investigar y a entrevistar a los empleados y a expertos, y de ahí surge el concepto de inteligencia emocional que utiliza en el libro.
Y ese concepto es el que lo vuelve súper famoso a nivel mundial, lo vuelve en el líder de opinión. Pero observa esto, es un infopreneur que no es experto en inteligencia emocional, es un infopreneur que a través de un proceso de reporteo, de investigación, descubre que el factor inteligencia emocional hace que la gente despegue en su desempeño y te pone en la parte alta del desempeño. Te lo voy a plantear ahora con un personaje en el deporte que se llama Messi, un futbolista argentino que jugó en Europa muchos años, en España, en equipos de España. Eh, Hace unos años vi un video que grabó un periodista, una serie de clips que grabó un periodista argentino, al que su mujer le decía, ya no quiero vivir en España, estoy harta, ¿no? Todos los que vivimos en España y vivimos la crisis del 2008 en adelante, sabemos que España ha tardado muchos años en hacer las cosas que tiene que hacer para resolver la crisis, con que la resolvió en cámara lenta. Entonces era normal que quienes vivíamos en España, pero no éramos de allá, dijéramos, bueno, esto nomás no se resuelve, llevamos 4 años y la crisis no la resolvían y nos quisiéramos salir. Y este señor, periodista de deportes, que vivía en Barcelona, en el lugar en donde Messi estaba, y Messi, siendo argentino y uno de los mejores jugadores del mundo, pues le escribe una carta a su esposa tratando de explicarle por qué no se iría, que acaba convirtiéndose en la mejor demostración de lo que es inteligencia emocional que yo he visto en mi vida. La carta la acompaña con un video de más o menos 2 horas de escenas de Messi jugando fútbol y recibiendo faltas intencionales del equipo contrario. Entonces tú veías a Messi salir de un lado de la cancha para llegar al otro lado de la cancha y en medio recibía un montón de faltas ilegales, faltas, que eran motivos de tarjetas o motivos de expulsión, que si hubiera sido otro jugador al recibir la falta, lo que normalmente hacen los jugadores cuando reciben faltas es tirarse al piso y llega el árbitro y si sí la vio o si la revisan en los equipos de grabación, pues sacan la tarjeta amarilla y ponen la amonestación. Pero con Messi no pasaba eso. Lo veías ir de un lado de la cancha al otro lado de la cancha con la pelota, recibiendo faltas y ni siquiera le daba tiempo a los árbitros de ponerle una tarjeta amarilla o tarjeta roja a quienes le estaban cometiendo intencionalmente las faltas. Porque lo que Messi hacía era no distraerse de su objetivo. Iba corriendo, le metían una falta, no perdía el balón y continuaba corriendo hacia su meta, que era la portería. Ese para mí es como el ejemplo más grande que hay de inteligencia emocional en muchos aspectos, porque a veces lo que más nos distrae cuando estamos buscando emprender algo, hacer algo nuevo, es que la gente da opiniones baratas. ¿Y a qué me refiero con baratas? Pues tú tienes una idea, estás empezando a construir el deseo de cumplir esa idea, estás empezando a desarrollar fe por tener esa idea, lograr convertirla en realidad, hacer que se monetice, que te genere ingresos y llega la gente y bla, 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 desde su trinchera, no, eso no te va a funcionar, no, eso que quieres hacer, no. Yo lo que más he oído es, ¿por qué no buscas un trabajo? Porque no está en mi misión de vida, yo no me veo, no podría trabajar de 8 a 8. Es que tendrías que estar trabajando para cumplir tus compromisos. Pues me voy a tener que poner las pilas porque quemé los barcos. Por la edad que tengo, casi 50, ya no soy contratable. Me voy a vender esa idea, les voy a vender esa idea. Pero luego un día me di cuenta que no tenía ni siquiera que estar contestando eso. Entonces, ahora estoy tratando de vivir con esa inteligencia emocional como le hace Messi, ¿no? Voy del punto A al punto B. El punto B es impactar positivamente la vida de miles de personas que quieran ser infopreneurs y aprender a enseñar lo que saben. Porque en mi misión de vida pública, tengo una secreta y tengo una pública, en la pública descubrí que el granito de arena que puedo poner es que quienes estudien conmigo aprendan a enseñar, porque para que el mundo cambie, todos tenemos que ser maestros. Para que la gente aprenda lo que está recibiendo, tiene que aprender a enseñarla. ¿Ok? Este,
Si tú enseñas lo que aprendes, es una técnica milenaria. En el budismo, el método de aprendizaje por excelencia es aprender para ser maestro de meditación, maestro experto en meditación. En el modelo Kolbe, si no mal recuerdo el nombre, en el modelo académico tradicional también se tiene esa idea, pero la gente no lo está hablando y yo me di cuenta que teníamos que empezar a hablarlo. Si estás aquí en estos webinars estudiando con nosotros, piensa en que esto que estás estudiando lo puedas enseñar, tal cual, esto mismo, no pasa nada. Con tu ADN, con tu tema, con tu contenido, lo que quieres hacer, con lo que te hace a ti. Si arrancas desde el mundo de los reporteros, porque a ti se te da más el ponerte a investigar a cada uno de los expertos en diferentes temas que cuando los unes conectan con lo que tú quieres enseñar, entonces tu perfil de mujer infopreneur es reportera. Vamos a cambiarle aquí, por cierto, ¿no? Reportera. Ahora, ¿qué pasa si quieres este perfil? Bueno, pues vamos a comprobar si pudiera ser tu perfil y ponen semáforo verde los que están en vivo, ponen semáforo verde los que sea su perfil y semáforo rojo los que no. Requiere que sepas investigar, requiere que sepas sintetizar, requiere que sepas conectar los puntos, es decir, entrevistas a 10 personas, ves algo que los demás no habían visto y escribes sobre eso. Goleman, con inteligencia emocional, hizo estas 3 cosas. En este caso, el secreto de los autores que no son expertos es ese. Encuentran cómo conectar los puntos, le ponen un nombre, lo escriben en su caso en libros y lo publican. El caso de estudio que vamos a ver el día de hoy se llama Jugos para el Alma. Es un caso de Daniele. Daniele es una mujer venezolana que llegó a México hace ya muchos años, que trabajó en empresas ejecutivas muy grandes en el mundo de la tecnología, la dirección empresarial, y para salvar la vida de su hijo por las alergias que tiene, empezó a hacer jugos. Pero lo vamos a ver en un rato. Entonces, Daniele también fue de cierta manera reportera cuando empezó y eventualmente, igual que Goleman, se convirtió en experta en el tema. Bien. Finalmente, si tu rol es ser reportero, ¿ok? Puedes poner semáforo verde y si no, pon semáforo rojo. También me sirve para saber que estás poniendo atención, ¿ok? Bien. Vamos ahora a ver el segundo estilo. El segundo estilo es un broker. El broker es una persona que tiene mucha gente conocida en el sector o tema que ha elegido para hablar, para volverse infopreneur, para monetizar con lo que sabe o con quienes conoce. Tiene un universo de requerimientos de saber hacer acuerdos ganar-ganar, por supuesto. Eh, y esta técnica es una técnica que utiliza mucho Kiyosaki. Kiyosaki, el autor del libro Padre Rico, Padre Pobre. Eh, es un chico que, si no han leído el libro, quienes hayan leído el libro y estén en vivo, levanten la mano. El Padre Rico, Padre Pobre es un libro que se escribe desde la óptica de un niño al que tenía un padre adoptivo a nivel de mentoría y un padre biológico. El padre biológico era docente y vivía siempre al día con sus ingresos y no le alcanzaba la nómina, y el padre rico era uno de los inversionistas más grandes de McDonald's, no el creador de McDonald's, no los hermanos McDonald's ni el socio que trajeron después que convierte a McDonald's en lo que es, sino era uno de los primeros inversionistas de McDonald's en Hawái. Y Kiyosaki se da cuenta que es muy bueno para encontrar a los que son expertos en otros temas. Tony Robbins también hace mucho eso. Hay temas que Tony Robbins domina, pero hay temas que no le interesan. Por ejemplo, el libro que escribió de finanzas, lo escribió con un experto en finanzas, porque él sabía que él necesitaba ese tema y desde que se puso a estudiar ese tema dijo, vamos a crear millonarios con este libro, con este tema que yo tengo que aprender, pues yo lo aprendo, pero lo aprendo con la intención de enseñar a millones de personas y ayudarles a resolver sus temas económicos. Entonces, Tony Robbins, como buen broker, en ese tema de finanzas se encuentra a la persona de su círculo que le puede tener
paciencia, enseñar, dar conocimientos, escriben juntos el libro se vuelve un hit, sin ser el tema que domina como infopreneur Tony Robbins, y ahí cumple su rol de broker. ¿Cómo funciona? Pues ahí es cuando pues de plano no desea ser experto o experta en un tema en particular. Recuerden que uno puede ser experto en un tema, pero a veces los proyectos completos requieren complementarse con temas adicionales y no requiere que te vuelvas experta en todo. Por ejemplo, el programa completo de Mujer Infopreneur, algo que me di cuenta en los últimos días, va a ser cómo saber ser, cómo saber hacer y cómo saber monetizar con lo que sabes y convertirte en una mujer infopreneur. Y el bonus que voy a dar a quienes se inscriban al programa completo va a ser todo lo que tienen que saber de 0 a 100 de marketing digital, haciéndolo invisible, para que se sientan totalmente autosuficientes y no tengan que depender de nadie más. Y hoy vamos a ver ejemplos de cómo es sencillo, cómo es posible hacer eso con el caso de estudio de Daniele. Bien, entonces, si conoces gente, si no te quieres especializar en temas, si te gusta hacer sinergias con los demás, aquí le podríamos agregar si sabes o puedes aprender de otros que amablemente te enseñen cómo acordar cosas con los expertos que integras en un modelo ganar-ganar, pues tu rol más bien va a ser de broker. ¿Qué hace Kiyosaki hoy como broker? Pues hace congresos de finanzas y de ganancias y de generación de ingresos exponenciales a nivel mundial, en los que él no es el único speaker, hay muchos speakers junto con él trabajando y aprendiendo, ¿no? Bien, si consideras que también pudieras tener un poco de broker o mucho de broker, pon semáforo verde. Si no, pon semáforo rojo. ¿Ok? Obviamente todos tenemos un poco de todo, pero va a haber uno que domine y les voy a pedir cuando termine que me escriban cuál sienten que es el que domina en su caso. Bien, gracias para los que respondieron. Ok, entonces, el último punto que vamos a ver en este bloque es el tema del experto. El tema del experto es un tema que a mí me gusta mucho. Voy a tratar de enseñarles una imagen. Nada más que tengo que abrir WhatsApp para irla a buscar. Entonces, en un segundillo nos aparecerá la imagen. Ay, además no sé dónde dejé. Aquí está mi celular. Un segundo, por favor. Espérenme. Ok. El tercer tema tiene que ver con ser experto, tiene que ver con el darse cuenta qué sabes hacer, en dónde tienes experiencia. A lo mejor como coach tienes experiencia trabajando en diferentes industrias, me lo puedes comentar en el chat, Joana, en tu caso que estás aquí en línea. Liliana, ¿qué historia tienen? ¿En dónde han trabajado? Penny, ¿en dónde tienen experiencia? Ana Cristina. Tú que estás en el webinar también lo puedes escribir aquí abajo. Viendo el video puedes escribirlo aquí abajo. Entonces haces una línea de vida, vas dándote cuenta en qué cosas has trabajado, en qué sectores es donde más has estado, en dónde tienes experiencia, qué es lo que más has hecho, y de repente te das cuenta que eso que tú sabes hacer, hay mucha gente allá afuera que necesita hacerlo. No creo que sea necesario que te recuerdes, espero que hayas visto el webinar 1 y si no, hay muchas razones para regresar a él o ir a él y verlo. Pero el mercado de las mujeres infopreneur es un mercado de 169 mil millones de dólares a nivel mundial, ¿no? Entonces, cuando uno piensa, es que ahí hay 5,000 mujeres, 10,000 mujeres que saben hacer lo que yo sé hacer, sí, pero nadie es tú. Tú eres tú tienes un ADN diferente, tú estás en un camino con una intencionalidad muy específica para lograrlo y puedes confiar en que cuando empiezas a dar, llega la gente adecuada y se empieza a armar un círculo y te empiezan a recomendar y empiezan a ayudarte a que te conozcan y de esa manera la gente se empieza a acercar a ti, a tu proyecto Infopreneur y poco a poco te puede ir conociendo y tú te puedes convertir en experto, experta en este caso en particular. Mucho de lo que yo he visto allá afuera con mis propios maestros para volverme experto en formación de infopreneurs, mentor de infopreneurs, mentores,
viene de gente en Estados Unidos y en Europa que sabe enseñar y te sabe enseñar a enseñar. Aunque tengo muchos años como docente digital, en la maestría en marketing digital, todo es online en vivo. Tenemos 14 materias, hemos llegado a tener más de 20 maestros diferentes, más de 500 alumnos. Y lo que mejor sé enseñar es cómo ser docente digital. Entonces, si yo eligiera, aparte de este proyecto de Mujer Infopreneur, usar mi propia metodología para crear un proyecto Infopreneur, el proyecto sería de docente análogo a docente digital y de docente análogo a docente digital utilizando todo esto, ¿no? Entonces, por ejemplo, Penny nos comenta aquí en la sesión en vivo que ella está especializada en branding. Yo la conozco, ella me ha ayudado a hacer el branding de Fernando Swilly y el branding de Mujer Infopreneur y sé que es su pasión, es algo que se le da con una facilidad y una naturaleza, una naturalidad tremenda. Y recalco esto porque tú vas a saber que elegiste ser experta en el tema correcto si puedes lograr lo siguiente. Si es algo que puedas hacer todos los días, vivir todos los días, seguir estudiando todos los días, aplicar todos los días sin cansarte. A veces toma muchos años. Yo, por ejemplo, con el marketing digital me di cuenta que me gustaba poder dominarlo como herramienta, pero no era mi misión de vida. Ahí no estaba la transformación enorme que yo quiero. Por diversas razones. Hoy sé que el marketing digital tiene que estar mucho más orientado al servicio al cliente. Personas como Tania que nos acompañan me han enseñado en su generación y por su corta edad, me han enseñado la importancia de tener un proyecto social. Lo que he estado estudiando con Bob Proctor, con Carlos Carrera, lo que he hablado con otras personas como con Penny, mi mamá, mi hermana, mi familia, pues me he dado cuenta que el mundo ya está en algo muy social y inclusive ustedes como alumnas, pues me han comentado, algunas de ustedes han estado en el propedéutico, si no lo han tomado se los recomiendo mucho, está aquí en el portal, se inscriben e inmediatamente pueden entrar a él. Este, Luego no nos damos cuenta lo importante que es usar las redes sociales, no que nos usen, ¿no? Entonces, cosas tan sencillas como saber usar Instagram para llegar a las nuevas generaciones que aprendan lo que yo puedo enseñar como experta, lo que tú puedes enseñar como experta, es fundamental. Entonces, el marketing digital en mi vida se convirtió más en una herramienta que quiero hacer invisible, pero lo que no puedo hacer invisible es que me gusta enseñar. Entonces, en mi rol de mentor de mujeres infopreneurs, que es el micronicho que elegí y es algo que tú vas a tener que hacer conforme avances en esto, me di cuenta que eso sí es algo que me puedo despertar todos los días a hacer. Si me genera ingresos, me permite dar una parte de mi dinero en un proyecto social que fue el que elegí, el cual sé que al poner el dinero ahí impacto la vida de millones de personas y entonces me acerco a mi meta de vida secreta, que es eso, ¿no? Impactar de una manera muy específica, esa me la reservo, la vida de millones de personas. Entonces, para ser mujer infopreneur, tienes que tener el deseo de ganar dinero, sí, con lo que haces. ¿Por qué toco el tema del dinero primero? El dinero va primero porque si no valoras lo que haces monetariamente, entonces no vas a hacer algo que la gente diga, ah, es el precio justo para aprender o poder hacer algo. Entonces, esa parte es muy importante poderla cuidar. Hay que valorar el ingreso que te puede generar para que de esa manera eh, sea justo el pago que hagan por tus servicios. Dos, si tú no tienes foco en el dinero, no tienes foco en el cliente, de verdad. Y tu negocio y tu proyecto de vida vale tanto como tu base de datos de clientes. Si creas un grupo en Facebook y hay 100 personas que desean tu asesoría. Si creas una página web y se dan de alta 320 personas, por ejemplo, que es lo que yo tengo ahora que estoy grabando este webinar, a lo mejor cuando tú lo veas ya hay más, pero por lo menos que haya 400, ¿no? Pues esas 400 personas, cada una de esas 400 personas es valiosísima para tu proyecto de vida. Te están escuchando, quieren oír sobre ti y ahora tú tienes que aprender a oír sobre ellas y en mi caso, mujeres infopreneur y aprender a hacer algo que tenga el precio justo.
Y luego, en tercer lugar, hablando de dinero, pues están los elementos de credibilidad. Por ejemplo, probablemente tú estés tomando este webinar gratis porque te inscribiste, probablemente estés tomando, le diste like a la página de Facebook, en la página de Facebook viste el cupón y al inscribirte en el portal y poner el cupón, el costo fue cero. Probablemente estés tomando este webinar habiendo pagado 100 pesos, que son como $10, un poco menos, $5. Probablemente estés viendo este webinar habiendo pagado $10 o $11. Eh, Puede variar, ¿no? Pero hay precios que van generando credibilidad. Hay programas que están subsidiados y entonces la credibilidad se logra a través del modelo de becas y subsidios. Hay programas que vas a vender en donde el rango de precio que tú le pongas al producto va a generar credibilidad y el ejemplo por excelencia que se puede dar es, pues si yo te traigo un Mercedes y te digo, toma, este Mercedes vale $1, pues tú me dirías es robado, ¿no? O si te pongo un precio alto, pero no tan alto como un Mercedes, y te digo, este Mercedes vale $10,000, pues probablemente no creerías que el Mercedes sea original o no sea nuevo o no sea del año con todo y que yo te lo esté diciendo. Entonces, también ese precio tiene mucho que ver con la credibilidad que genera tu proyecto. Lo vamos a ver en otros webinars, lo vamos a ver también, pero es importante que lo vayas conectando, ¿no? Porque puedes hacer mucho reportaje, mucha investigación, puedes saber conectar los puntos, puedes crear grupos en Facebook o en Instagram o en Telegram o en WhatsApp. Tú puedes crear un blog, una página web, cosas que vamos a ver en el siguiente material de este webinar. Y si no lo tienes claro desde el principio cómo lo puedes monetizar, no va a suceder porque no lo estás visualizando, ¿ok? Y luego en la parte de broker, si no piensas en un modelo en donde haya el reparto adecuado de compartir las utilidades, por ahí tengo un libro muy específico sobre cómo compartir los beneficios, los tengo tapado con los nuevos que he comprado, pero este, tengo un libro completo de donde voy a tomar algunos temas que habla sobre cómo crear modelos de negocio en donde tú integras y lideras el esfuerzo, tú tienes un margen de ganancia obviamente superior al que las demás personas que vas a integrar en el equipo tú pudieran tener, porque cada una es experta de una de las patas, uno de los temas que vas a ir manejando, y se enfocarán en eso y participarán de los beneficios que ese tema genere y de la comunidad que ese tema genere. Y luego está el siguiente, que es donde eres experta, ¿no? En donde, por ejemplo, alumnas como Tania pueden generar una riqueza muy grande si ahora que vean el caso de estudio de Juegos para el Alma, lo visualizan en su universo de asesoría a las empresas en temas que son trascendentales. Bien, hasta aquí el tema de los estilos de Infopreneur. Yo voy a tomar nota que en los próximos maneje el tema de algunos esquemas de dinero, modelos de ingresos. Las voy a dejar picadas para que se animen a venir a esos webinars o a inscribirse y verlos, pero es importante que tú puedas identificarlo. ¿Ok? Entonces, me gustaría que me escriban los que están en vivo, ahora que entremos a la sesión de preguntas y respuestas. Y por eso, si estás viendo esto grabado, también conviene venir en vivo. Esas partecitas no las grabo. ¿Qué eligieron? ¿Qué son más? ¿Reporteras, brokers o expertas? Si lo estás viendo como webinar, coméntalo aquí abajo, hagamos comunidad. Muchas gracias.